Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a este vídeo de análisis del examen FIR 2026. Mi nombre es Cristina San Andrés, soy la coordinadora académica de AFIR y profesora de farmacología, y este año he venido rodeada de buenos compañeros como es Mamen, que es profesora de biología molecular, y Diego, que es tutor en AFIR. Así que antes de empezar a analizar este examen FIR último que hemos realizado el 24 de enero, hoy estamos aquí 25 de enero después de haber dormido poquitas horas, lo primero de todo es que os voy a dar la enhorabuena. La enhorabuena porque, bueno, cada año es verdad que nos enfrentamos a un examen FIR diferente. Este año ha sido novedoso, un poco novedoso, raro, pero bueno. Sobre todo, todos los años empiezo lo mismo, o sea, empiezo el vídeo diciendo lo mismo, que os quiero dar la enhorabuena porque sabemos todo el trabajo que hay detrás, todo el trabajo que habéis hecho a lo largo de todos estos meses. Sabemos que el esfuerzo, el sacrificio y la disciplina que habéis llegado todos estos meses, incluso en algún caso años, pues bueno, es de obligado reconocimiento cuando empezamos a analizar el FIR, ¿vale? Así que enhorabuena, habéis llegado muy lejos, sentíos muy orgullosos de todo el trabajo que habéis realizado. La verdad que todos los años que incidimos los profesores en que los grupos que preparamos son maravillosos, que se esfuerzan muchísimo, y sabemos que detrás de las pantallas y detrás de las clases pues estáis cada uno de vosotros con todo vuestro trabajo realizado, y de verdad que lo primero que queremos hacer siempre es reconoceroslo. Así que enhorabuena por el trabajazo, enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Ahora es vuestro momento de descanso, de analizar vuestro examen, de meter la plantilla, de todo lo que queráis, pero sobre todo del merecido descanso que os queda ahora por delante, y de que espero que tengáis muchas plazas FIRES. Así que pensar ya en los hospitales. Así que, bueno, pues antes de seguir, vamos a comentar un poco de manera general, en líneas generales, cómo ha sido este examen FIR, que se llama FIR 2025, pero bueno, lo realizamos en enero del 2026. Bueno, pues ha sido un examen atípico o típico de hace unos años. Es decir, estos últimos años veníamos viendo un examen mucho más clínico, mucho más complejo, con más páginas, más largo, y este año, pues la verdad que las preguntas nos han sorprendido. Y he de decir que es un poco un sentimiento que tenemos todos los profesores, que nos ha sorprendido no para bien, iba a decir para mal, pero bueno, tampoco, no para bien, porque creemos que al final tenéis mucho trabajo realizado y que un examen sencillo, un examen fácil, pues al final no discrimina muy bien entre la gente que va muy bien preparada y el que tiene más azar. Entonces, en cuanto a fisiología, por ejemplo, que es un poco compartido con el resto de líneas, han sido preguntas fáciles, que rompen con la tendencia de los últimos años, con pocos casos clínicos y preguntas más cortas. Todos hemos coincidido en que nuestros simulacros son mucho más complejos que el examen FIR de este año. En general, en líneas generales, y un poco me repito, pero es un examen más corto, más directo, con menos casos clínicos y con preguntas recuperadas de otros años. Es como si, al haber cambiado el comité evaluador, pues hemos visto como preguntas que se han repetido de años, hace muchos años, o sea, de 2016, preguntas que ya quizás teníamos casi descatalogadas en algunos manuales porque considerábamos que ya no era la tendencia de los últimos años de preguntas, que ya no estaban un poco actualizadas, estaban más bien obsoletas, que no se correspondían con la práctica clínica de los hospitales, y que al final pues no era representativo del conocimiento que tenéis hoy en día y de para lo que os preparamos en la academia, ¿no? Por eso creemos que este año, por ejemplo, pues el expediente contará mucho más que en otros años, y en el caso de las preguntas en blanco permitirá penalizar más o menos a los que hayáis tenido más o menos preguntas en blanco, que yo espero que haya sido ninguna, porque es una recomendación que hacemos de manera general. En el caso de farmacología, que bueno, pues soy un poco responsable de la asignatura, para mí ha sido una asignatura tremendamente fácil, con preguntas de cuando yo me presenté hace años, que para nada representa todo lo que os hemos enseñado en las clases. Creo que estáis preparados para afrontar preguntas y exámenes mucho más difíciles, y bueno, pues en este caso son preguntas muy asequibles que os habrán permitido sacar netas, pero que al final yo creo que eso es un arma de doble filo y muchas veces pues no es beneficioso para el alumno. Nosotros siempre coincidimos en que un examen difícil es mucho mejor que un examen fácil, porque al final permite discriminar un poco a cada uno de los alumnos y en función de su preparación colocarle en una posición más justa, ¿vale? En cuanto a la distribución por número de preguntas, longitud del examen, bueno, pues tenemos este año 2025, que bueno, sería el FIR 2026, ¿vale? Este último año,
que es mucho más corto en palabras, mucho más corto, bueno, más corto en páginas. Eso quiere decir que es un examen mucho más rápido, que probablemente a lo mejor alguien en 4 horas o 3 horas y media haya podido terminar con total tranquilidad, porque os hemos preparado para exámenes mucho más largos y mucho más complejos. Además, la mayoría de preguntas eran sumamente directas, no había casi imágenes, bueno, había menos imágenes que otros años, había menos casos clínicos que otros años y había menos preguntas en negativo que otros años. ¿Esto en qué se traduce? Pues que al final, al ser más sencillo y preguntas más directas, acabas mucho más rápido. Y si vemos la evolución de cada asignatura por cada año, vemos que este año, por ejemplo, pues oye, misceláneas, es esa asignatura que tenemos ahí un poco con varias asignaturas a su vez, con estadística, con toxicología, legislación, farmacognosia y, para sorpresa, salud pública y bromatología, que llevaban años sin preguntar y de repente ha habido preguntas de salud pública y de bromatología. Este año misceláneas ha subido puestos para equipararse a farmacología en número de preguntas aproximadamente. Es verdad que sigue a la cabeza fisiología y farma con micro, pero es que está a la par en número de preguntas con 2 de las 4 asignaturas principales, o sea que... ¡Oh! ¡Qué novedad! Porque han renovado, por así decirlo, el banco de preguntas de una asignatura que es verdad que, bueno, en este caso salud pública y bromatología estaba un poco desfasada ya, pues han incorporado nuevas preguntas a ese banco de preguntas. Y luego también es verdad que tecnología farmacéutica nos ha sorprendido porque llevaba unos años que casi no desaparecía, pero como que no tenía mucho peso y de repente pues ha vuelto otra vez a cifras de hace años. Y bueno, el resto de asignaturas más o menos, pues fisiología sigue a la cabeza, evidentemente, química farmacéutica ha bajado un poquito. También otra de las sensaciones que teníamos los profesores a la hora de corregir es que muchas asignaturas, como era química farmacéutica, había una imagen en farmacología y había otras preguntas con imagen, que esas imágenes estaban totalmente de relleno, que no servían para resolver la pregunta y que muchas veces incluso podían hasta distraer al estudiante, al opositor. Bueno, este año es verdad que hay menos imágenes, pero tampoco eran necesarias, creemos que muchas veces podían ser prescindibles. Y en cuanto al resto de asignaturas, pues bueno, más o menos se ha mantenido como venía siendo otros años. Y en cuanto al grado de dificultad, bueno, pues es verdad que este año, con respecto al año anterior, ha sido bastante más fácil. Es verdad que en porcentaje pues, ha disminuido el porcentaje de preguntas de complejidad alta. El de media y baja más o menos se ha mantenido, pero bueno, es verdad que consideramos que han sido preguntas más fáciles y más directas, lo que eso al final te ahorra mucho tiempo y te supone como una sensación de tranquilidad y de sencillez o de facilidad en el examen de manera más general. Y en cuanto al grado de dificultad por asignaturas, pues bueno, otros años veíamos mucho rojo, este año vemos bastante menos rojo, mucho más verde, que quiere decir que son preguntas más fáciles y que ya han caído otros años, porque hemos visto que hay preguntas repetidas de otros años, ya sea más o menos en concepto o tal cual, y menos rojo, que son preguntas de mayor dificultad o que nunca han caído en el examen o no están ni en los manuales, porque son preguntas tremendamente novedosas. Más o menos está repartido, es verdad que vemos que fisiología, pues bueno, tiene alguna más, o microbiología o química farmacéutica, ¿vale? Pero bueno, el resto, bueno, hay alguna pregunta también de bioquímica que es un poco compleja, pero más o menos vemos predominancia de colores verdes. Eso quiere decir, pues bueno, que todas las asignaturas han seguido una tendencia más o menos similar en cuanto a la sencillez del examen. Buenos días, soy Mamen, profesora de Biología Molecular de AFIR y soy especialista en análisis clínicos. Llevo en la Academia AFIR desde el principio de los tiempos y vengo a recordaros que ya tenéis disponible el Estimafir, donde podéis introducir vuestra plantilla de respuestas para ver en qué posición o cuántas preguntas habéis sacado. Recordaros que cuanta más participación mejor, porque será más representativo de toda la muestra y además podéis entrar en el sorteo de 500 entradas para cine. Después de pasarnos toda la noche corrigiendo el examen, los profesores hemos seleccionado unas cuantas preguntas que vamos a comentar aquí con vosotros, ¿vale? Así que pasamos con la primera pregunta. Esta es de mi asignatura de Biología Molecular y la pregunta dice así: la polipoproteína B se presenta en dos isoformas a partir del mismo transcripto de ARN mensajero. ¿Por qué mecanismos se forman? Corte y empalme splicing alternativo del ARN mensajero, edición del ARN mensajero maduro por desaminación de una citosina, uso de diferentes promotores en el gen de la poliproteína B
o traducción iniciada desde diferentes codones de partida. Esta pregunta es muy similar a una del año 2007, cuando hemos dicho que se están repitiendo preguntas de antaño. La verdad es que me he puesto a buscar en el archivo que tengo histórico y he recordado que era del año 2007, por supuesto viene en nuestro manual de AFIR, pero no habían vuelto a hablar de ella en todos estos años. La respuesta correcta es la 2, la edición del ARN mensajero maduro por desaminación de una citosina, porque esto genera un triplete de parada, entonces se produce una parada truncada de la síntesis de la proteína antes de tiempo. Otra pregunta que me gustaría comentar con vosotros es la siguiente, la 146. ¿Qué aditivo se añade a las orinas para la estabilización de catecolaminas? Las respuestas que nos dan, las opciones son carbonato sódico, ácido clorhídrico, sulfato amónico o éter de petróleo. Bueno, la respuesta correcta es el ácido clorhídrico. Comentaros que en el laboratorio clínico es un conservante habitual el tener ácido clorhídrico y es la respuesta correcta además porque permite evitar la oxidación de las catecolaminas y además su degradación enzimática. El resto de respuestas no son correctas, el carbonato porque alcaliniza, lo cual acelera la descomposición. El sulfato amónico se utiliza para precipitar proteínas, no tiene ningún sentido utilizarlo para estabilizar las catecolaminas, y el éter de petróleo es un disolvente orgánico que tampoco interviene en la estabilización de las catecolaminas. Otra de las preguntas para comentar es esta de inmunología, la 196. ¿Qué respuesta del sistema inmune esperaría que se viera afectada en pacientes en los que alguna de las cadenas del correceptor CD3 no pueda expresarse por una mutación? La respuesta de los neutrófilos frente a virus y bacterias extracelulares. La respuesta de los linfocitos T frente a virus y bacterias intracelulares. Las respuestas de los linfocitos B frente a los antígenos T independientes. La respuesta de activación del complemento por la vía alternativa. Bueno, pues también tirando de libro gordo, nos encontramos con que en el FIR 2016 pusieron una pregunta también en torno a este tema bastante parecida, que decía así: ¿qué fenotipo esperarías en un individuo en el que se ha descrito una inmunodeficiencia causada por una mutación homocigótica para la cadena CD3 que impide la expresión de este complejo molecular? Bueno, la respuesta correcta a nuestro examen de 2026 ha sido la 2, la respuesta de los linfocitos T frente a virus y bacterias intracelulares. ¿Y esto por qué es así? Pues porque sin CD3 no hay señalización del TCR, del receptor de linfocitos T. Entonces falla la respuesta frente a patógenos intracelulares. Sabiendo que el CD3 está relacionado con los linfocitos T, podemos descartar la respuesta sobre los neutrófilos, también la respuesta sobre la activación del complemento. Nos podría generar algo de duda la respuesta sobre los linfocitos B frente a los antígenos T independientes, pero sí que tenemos que relacionar el CD3 y los linfocitos T con la respuesta frente a patógenos intracelulares. Paso a la pregunta de técnicas instrumentales 202, que nos dice: durante el análisis espectrofotométrico de un principio activo en una muestra farmacéutica, se construye una curva de calibración. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a este procedimiento? 1. La curva de calibración se construye midiendo la absorbancia de soluciones del fármaco a diferentes concentraciones conocidas y permite determinar la concentración en muestras desconocidas. 2. La curva de calibración se basa en la relación entre el pH y la absorbancia del fármaco en solución. 3. La curva de calibración se utiliza únicamente para determinar los excipientes presentes en el fármaco. O 4. La curva de calibración se utiliza únicamente para determinar la pureza del fármaco, no su concentración. Bueno, pues midamos lo que midamos, una curva de calibración al final mide la absorbancia de soluciones de un analito a diferentes concentraciones y según la ley de Lambert-Beer, pues existe una relación lineal entre absorbancia y concentración dentro de ese rango. Por lo tanto, es verdad que nos está preguntando específicamente por la concentración de un fármaco, pero lo podemos aplicar a cualquier analito dentro de la práctica clínica del laboratorio. El resto de respuestas no son adecuadas, pues porque no tiene nada que ver el pH con la absorción. La curva de calibración no se emplea para determinar cuáles son los excipientes y la pureza, si bien puede estar relacionada con la concentración, tampoco se utiliza mediante una curva, se puede determinar mediante una curva de calibración, ¿vale?
Bien, pues seguimos con el análisis de este examen FIR 2025-2026. Nos enfrentamos a la pregunta 76. Esta pregunta, la verdad, que la hemos categorizado un poco en varias asignaturas, aunque luego se ha quedado más en farma, pero bueno, hace un poco referencia a fisio, farma, micro y biofarmacia, porque dentro de las opciones puede verse que podría ir en alguna asignatura en concreto. Y dice así: la administración del fármaco X de carácter ácido, solo o combinado con ketoconazol, produce un aumento del intervalo QT en el electrocardiograma, como muestra la figura. La verdad que es la primera vez o de las primeras veces que tenemos una imagen en una pregunta de farma, y tampoco es necesario esa imagen para resolver nada de la pregunta, está un poco de relleno. Pero bueno, nos la han puesto. La pregunta sigue: el ketoconazol es un inhibidor del CYP3A4. Podemos deducir que 1. Ocurriría lo mismo si se administra X en combinación con rifampicina. 2. Probablemente X bloquea parcialmente la corriente de potasio repolarizadora. 3. El riesgo de que X provoque torsades de Points es menor en individuos con hipopotasemia. Y 4. Para favorecer la excreción urinaria de X deberíamos acidificar la orina. Es verdad que esto hay que leerlo con tranquilidad, porque las condiciones que pone cada una de las opciones pues nos pueden liar. En este caso, la respuesta correcta es la 2, porque la rifampicina, la opción 1, la descartaríamos porque bueno, es un inductor enzimático. La 2 sería la correcta porque ese bloqueo de la corriente de potasio sí que provocaría un bloqueo parcialmente de la corriente repolarizadora, y sí que al final se traduciría en una prolongación del intervalo QT. En el caso de la 3 es incorrecta porque sería mayor en individuos con hipopotasemia, y para favorecer la excreción urinaria de un fármaco de carácter ácido, pues deberíamos basificar la orina, ¿vale? Pregunta número 95. En relación con los medicamentos utilizados para el tratamiento de la hiperlipemia, es incorrecto que, esto es una pregunta que nos pide la falsa, la ezetimiba se puede utilizar de manera aislada o en combinación con una estatina en el tratamiento de la hipercolesterolemia. La niacina se acompaña de una incidencia de miopatía y radiomielitis mayor a la de los fibratos cuando se utiliza en combinación con una estatina. La simvastatina es un profármaco que actúa inhibiendo la HMG coenzima A reductasa y limitante en la síntesis de colesterol. Y 4. Las resinas de fijación de los ácidos biliares son polímeros de alto peso molecular que contienen un ion cloruro que puede ser intercambiado con los ácidos biliares en el intestino. Bueno, pues en este caso la correcta, que es la incorrecta, es la opción 2. La niacina no tiene mayor incidencia de miopatía, son los fibratos, ¿vale? Es una pregunta muy sencilla, pero bueno. La número 84, la verdad que este año no nos han preguntado casi nada de anticuerpos monoclonales, por no decir que nos han preguntado esta, que ha sido la única pregunta. Pregunta muy sencilla, porque la hemos visto de sobra en la asignatura, pero bueno, vamos a repasarla. De las siguientes asociaciones fármaco-enfermedad para la que se utiliza, indique la incorrecta. Otra que nos pregunta la falsa. 1. Dupilumab, dermatitis atópica. Secukinumab, psoriasis en placas. Omalizumab, asma alérgica grave. Y por último, eculizumab, enfermedad de Crohn. Bueno, pues a poquito que hayamos estudiado la enfermedad de Crohn, sabemos que este no es un fármaco que se utilice en esta patología. Tenemos adalimumab, risankizumab, mirikizumab, o sea, fármacos mucho más nuevos que sí que se han incorporado en la terapéutica de esta patología, y el eculizumab sabemos que se utiliza simplemente para el síndrome urémico hemolítico y para la hemoglobinuria paroxística nocturna, o sea que es un fármaco que se utiliza para dos cositas y bueno, era muy sencilla. Buenas, yo soy Diego, uno de los mentores de este año en la Academia FIR, y vengo a comentaros rápidamente algunas preguntas que me han parecido interesantes. Comenzamos con química farmacéutica, pregunta número 2. ¿Cómo pueden sintetizarse las sulfonamidas antibacterianas indicadas a continuación? Si os fijáis, es una pregunta con imagen, pero que no sirve absolutamente para nada. Nos están hablando, como pone el enunciado, de las sulfonamidas, que son inhibidores de la dihidroesteroato sintetasa. Se ve genial el esqueleto, la sulfonamida, hacia un lado tiene un radical y hacia el otro lado tiene un grupo benceno. Yo la verdad que os pongo esta pregunta porque en una de las últimas tutorías estuvimos viendo que de lo más preguntable de química farmacéutica en imagen era justamente este fármaco. Aunque es cierto que yo lo que hubiese hecho y lo que yo me esperaba en función de otras convocatorias es que hubiesen redondeado cada parte de la molécula, por ejemplo, 4 flechitas o 4 circulitos en cada una de las partes de la molécula,
Por ejemplo, que tengáis que decir por qué esa parte tiene que estar libre en el fármaco, que en este caso sería el grupo amino. Ya sabéis que en el momento en el que se sustituye, pues estaríamos hablando de profármaco. En este caso no, en este caso nos han preguntado por el tema 4 de la síntesis de química farmacéutica, que ya estuvimos hablando que iban a empezar a ponerlo con imagen, aunque es cierto que, como he dicho antes, pues no sirve mucho. Nos intentan liar entre la opción número 1 y la opción número 3, si os fijáis son muy parecidas. En la 1 nos dicen mediante clorosulfonación de la anilina seguida de aminolisis, y en la 3 mediante clorosulfonación de la acetanilida seguida de aminolisis y posterior hidrólisis, ¿vale? Que es la número 3, la correcta. ¿Vale? Con que os supieseis lo que viene en el manual, que viene tal cual, no necesitáis la imagen. Esta pregunta me gusta bastante, la número 91, también lo estuvimos hablando, os leo rápidamente el caso. Mujer de 65 años, con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y un filtrado glomerular ligeramente bajo, de 42 mililitros minutos. Que está en tratamiento crónico con el losartán, que encima os ponen entre paréntesis que es un ARA2, eso no lo sabemos todos, no hacía falta. Luego también en tratamiento con las tiazidas y con la aspirina 100 miligramos cada 24 horas. También nos dice que acude a una farmacia para consultar sobre ibuprofeno que desea tomar para dolor articular. ¿Cuál es la más correcta? Claramente está haciendo referencia a la terapia triple WAMI, que viene perfectamente descrita en los manuales, lo estuvimos hablando, es una pregunta que se sabe hace un montón de tiempo, no es nada actual, y es básicamente para que lo sepáis que los AINE pues, lo que te generan son vasoconstricción de la arteriola aferente, te entra menos sangre al riñón, luego los ARA2 o los IECA al contrario, vasodilatación de la eferente, es decir, sale menos sangre, y por último los diuréticos te disminuyen la volemia. Entonces entra menos sangre, sale más, lógicamente la presión dentro del glomérulo pues va a caer y el riesgo de insuficiencia renal aguda pues bastante alto, sobre todo en pacientes ancianos, pacientes que tengan enfermedad renal crónica. Ya sabéis, hemos repasado un montón de veces, tanto en clases de fisio como en nuestras tutorías, lo del fracaso renal agudo. Nosotros pensamos que os iban a poner un casito donde os decían que para clasificarlo en función de cómo estaba el sodio urinario, nos han puesto esto que es bastante más sencillo. Por otra parte, esto no sabíamos muy bien dónde clasificarlo, si en farma o en biofarmacia. Yo lo consideraría más de biofarmacia por el tema de los citocromos. Me había escrito algunas para decirme que ha entrado lo del clopidogrel con el omeprazol, lo vamos a comentar ahora, ¿vale? Lo estuvimos también viendo. Pregunta número 92, un paciente de 68 años con antecedentes de FA, osteoporosis y hernia de hiato, es diagnosticado de ERGE y desea iniciar tratamiento. El paciente está tomando clopidogrel, señala la respuesta correcta. Vale. Nos están diciendo la interacción más típica, como os dije, dentro del hospital, yo creo que se la sabe todo el mundo, la interacción entre el omeprazol y el clopidogrel, y es básicamente porque el clopidogrel se bioactiva a través del citocromo 12-19 y el omeprazol lo que te hace es que te inhibe ese citocromo, ¿vale? Y en consecuencia pues no se va a activar tanto y vamos a tener un mayor riesgo de formación de trombos, sobre todo en pacientes que a lo mejor tengan infarto de miocardio, que hayan tenido antes, un ictus, ¿vale? Por eso siempre lo tienen en cuenta en neurología. Respecto a la opción 1, ¿por qué es verdadera? Ya sabéis que la 1 es la verdadera, ¿vale? Ya sabéis que los IBP pues, te disminuyen tanto los niveles de calcio como los niveles de magnesio, por eso es lógico que van a tener un mayor riesgo de fractura, sobre todo como nuestro paciente que tiene osteoporosis, ¿vale? La 2, la famotidina, ya sabéis que los anti-H2 apenas lo utilizamos, nos dan bastantes interacciones, reacciones adversas, por eso sería falsa esa respuesta. Y la 4 es lo que os digo, lo de la interacción del omeprazol, cuya solución, como dije, es poner el pantoprazol, que no hace eso. Y luego la pregunta número 110 nos dice cuál será la consecuencia de la administración de warfarina a un paciente con un polimorfismo en el citocromo 2D6, que lo convierte en un metabilizador ultra rápido de este fármaco. Os lo ponemos en amarilla porque creemos, o sea, en nuestra opinión, que es anulable, porque se han confundido
intuimos en el citocromo. Nos están hablando del citocromo 2D6 y la warfarina lo hace a través del citocromo 2C9. Si hubiesen puesto eso en el enunciado, la opción buena sería la número 1. Lógicamente, si es un metabolizador ultra rápido, pues la warfarina no va a tener eficacia y no va a hacer su efecto de anticoagulante. También podría haber sido que en vez de warfarina, el fármaco estarían hablando de la codeína, que sí se metaboliza se bioactiva a través del citocromo 2D6. Esto también me hacía mucha ilusión ponerlo, son tablas que os hemos ido subiendo a lo largo de todo el curso los mentores, habéis tenido bastante, y en ellas hace justamente referencia, si os fijáis en la parte amarilla, tanto a la codeína con el citocromo 2D6, abajo la warfarina con el 12-9, y por último, por supuesto, la del clopidogrel con el omeprazol a través del citocromo 12-19. Ya para terminar, esta pregunta número 188 de la parte de legislación: ¿qué afirmación sobre la publicidad de medicamentos destinada al público en general es cierta? Parece simple a primera vista, pero luego es verdad que te pones a leer la pregunta y no es lo que parece. Vamos a ir por opción analizándolo. En la número 1, la primera palabra que nos encontramos es solo. Ya por técnica de examen, normalmente las cosas tan categóricas, las excepciones como solo, pues suelen ser falsas, ¿vale? Nos dice solo puede hacerse respecto a medicamentos que se financien con fondos públicos y que estén destinados y concebidos para su utilización con la intervención de un médico. Obviamente los medicamentos que salen por la tele, todos ellos que llevan publicidad, pues son siempre sin receta, todos los que vemos a diario. La número 2 debe incluir mensajes que mencionen expresamente que un producto es garantizado por haber obtenido una autorización sanitaria. Es una afirmación muy categórica, no se puede asegurar al 100%. Con la número 3 estamos dudando, es cierto, os lo leo, no requiere autorización administrativa previa si el medicamento objeto de la publicidad no está sujeto a prescripción médica. Lo pone, y nosotros creemos que esa es la respuesta correcta porque lo pone en un real decreto. Y respecto a la opción número 4, debe incluir mensajes en los que se recomienda expresamente la consulta de la ficha técnica del medicamento para su correcta utilización. Habíamos marcado esa antes como buena, pero también, si os fijáis, nos está diciendo que hay que consultar la ficha técnica cuando eres paciente. No, cuando tú consultas como paciente, lo que tienes que mirar es el prospecto, la ficha técnica es de los sanitarios, ¿vale? Por eso nosotros creemos que la opción buena es la 3. Y aunque ahí ponga lo de lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico, pues la número 4 es falsa. Ya para terminar con el vídeo, nos gustaría hablaros del Impugnafir, que es una herramienta muy útil que vais a tener disponible en breve. En cuanto salgan los resultados definitivos del Ministerio, llegará un correo. A mí me sirvió bastante en su momento, porque es como una especie de plataforma donde cada profesor te ayuda a justificar las preguntas que consideras que son impugnables. Te da bibliografía, te da comentarios y puedes ver el número de preguntas de veces que se ha impugnado una misma pregunta. Y nada, para terminar ya, chicos, queríamos daros nuestra opinión del examen. Yo sinceramente estoy un poquito desconcertado de esa noche, bueno, desconcertado y cabreado, porque es cierto que ha sido, creemos, un examen bastante más fácil que en las últimas 3 convocatorias, que fue el momento en el que cambió el FIR, lo hicieron muchísimo más clínico, con imágenes, y creemos que os puede perjudicar a la hora de tener plaza porque estabais muy bien preparados y al fin y al cabo esto no deja de ser una competición y cuanto más fácil sea, pues peor va a ser el cribado. Hemos practicado semana tras semana un montón, sobre todo conmigo, de temas de actualidad. Luego también de casos clínicos en los simulacros muy complejos que me han puesto los profesores, de imágenes, o sea, ibais súper bien preparados y es cierto que da un poquito de rabia. Aparte de eso, bueno, yo la verdad que anoche, cuando empezamos a corregirlo, yo la verdad es que pensaba que iba a llegar y nos íbamos a poner a hablar de algunas preguntas de más de actualidad, como pueden ser, por ejemplo, los gepant, la migraña, que lo estuvimos hablando, que caía casi seguro. Luego también del inclisiran, la hipercolesterolemia, o sea, fármacos súper de moda que se dan
día tras día en la consulta de atención farmacéutica que todavía no habían caído y tenían muchas posibilidades y no ha sido posible. En fin, que creemos que el examen se ha hecho con poquitas ganas y muchas veces cogiendo preguntas de hace muchísimos años, y lo suyo sería que consiguiésemos un punto medio entre preguntas imposibles y preguntas muy muy fáciles, ¿vale? Sí, nada, remarcar que pues como opinamos todos los profesores, que la complejidad se ha visto disminuida en este examen respecto a los previos. Claramente ha habido una ruptura con la tendencia a preguntas más complejas, más difíciles de clasificar, porque entremezclan muchos conceptos de diferentes asignaturas, y este año han sido preguntas más directas, pues probablemente porque el examen se ha hecho de manera un poco más atropellada que otros años. No obstante, creo que para futuros exámenes FIR sí que va a volver a la complejidad, ¿no? Y entonces tendremos que seguir trabajando para prepararnos para lo peor. Y nada, poco más que añadir, ya estamos de acuerdo en el caso de farmacología y del resto de asignaturas todos los compañeros. Ha sido un examen más fácil, más corto, ya lo que os hemos ido comentando. Creemos un poco que ha sido quizás un poco atropellado, quizás por esa dimisión que hubo del comité evaluador. Bueno, no vamos a entrar tampoco en juicios, pero sí que yo, a colación de lo que ha dicho Mamen, yo estoy de acuerdo en que creo que volveremos otra vez un poco a la tendencia de otros años. Me imagino que recuperaremos esa complejidad en el examen, porque creo que al final es más representativa de la práctica clínica habitual. Y es verdad que coincido mucho contigo en la rabia que nos da a los profesores, que llevamos mucho tiempo trabajando para ofreceros la mejor formación, la más compleja, la más clínica, para ponernos en situaciones o en escenarios que pueden ser pues difíciles para vosotros, que al final hacéis unas prácticas en un hospital y no tenéis acceso o visibilidad de todo lo que hacemos en los hospitales. Entonces, bueno, intentamos desde la academia ofreceros esa parte más difícil y que nos hubiese encantado que de alguna manera se quedase reflejada también en el examen, porque siempre decimos lo mismo, es mejor un examen difícil que un examen fácil, porque precisamente va a discriminar mucho mejor al que lo lleva muy bien preparado que al que ha tenido puro azar. Entonces, bueno, en ese sentido, desearos toda la suerte del mundo, ya que la formación ya la llevabais, pues que ese azar de alguna manera haya estado a vuestro favor. Yo confío en que tengáis muchas plazas, en que visualicéis vuestra futura residencia y en que logréis esa ansiada plaza FIR, porque de verdad que para nosotros es la guinda al pastel. Así que muchas gracias, yo creo que ya nos despedimos. Ha sido un placer estar otro año más, bueno, pues evaluando, corrigiendo el examen FIR, aunque lleva mucho trabajo y muchas horas de vela, por así decirlo. Conocéis ya el Estima FIR, conocéis el Impugna FIR, os animamos a que metáis vuestra plantilla, porque de verdad que os ayuda a vosotros, pero también nos ayuda a nosotros a saber, bueno, pues cómo vamos preparando a los alumnos. Os deseo toda la suerte del mundo, como os decía en la elección del FIR, y os acompañaremos a lo largo del proceso que queda. Así que un abrazo enorme, muchas gracias por confiar otro año más en AFIR y nos vemos en los hospitales.